Radio Libre. Onda Local Andalucía. 93.6 FM. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa El Rinconcito, un programa en el que vamos a dedicarnos a hablar de un tema de actualidad, un tema de interés que creo que les va a resultar bastante interesante, porque hoy tenemos con nosotros a dos personas de las que están trabajando en primera línea, por decirlo de alguna forma, aunque a mí no me gusta este lenguaje bélico que se está usando para hablar de un problema que es un problema de salud. Esto no es una guerra, es un problema de salud. Y bueno, pero que están en primera línea trabajando y luchando por la salud de todas y todos, ¿no? Tenemos con nosotros hoy a Leo Pérez, que es enfermera en el centro de salud de... Ahí, va a decir otra vez del Almorrón, como estabas antes en el Almorrón, me confundo. En el centro de salud del Valle. Y tenemos también con nosotros a Sebastián Martín Recio, que es médico y también fue alcalde de nuestro municipio vecino de Carmona. Hola, ¿qué tal estáis los dos? Buenas tardes. Hola, nada. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues como he dicho, pues ahora mismo creo que se está hablando mucho en los medios sobre este tema. Lógicamente ahora mismo es el tema dominante de este año, pero creo yo que realmente las voces de las personas que realmente estáis llevando la parte más difícil, que es precisamente evitar que esto se desmadre, no se os da la voz. No se os da la voz que se le debería, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poquito, pues, ver cómo, así de pronto, cómo veis vosotros ahora mismo la situación general. A ti no te voy a preguntar, bueno, no sé hasta qué punto conoces la situación en Écija, Sebastián, pero bueno, sí un poquito la situación en la provincia y en la zona nuestra. ¿Cómo, por ejemplo, Leo, tú cómo ves ahora mismo? Bueno, yo veo la situación en Écija en cuanto la incidencia de contagio de COVID parece que está bajando, aunque sigue siendo elevada el número de contagios, ¿vale? En cuanto al proceso de vacunación, pues ya se está dando la segunda dosis, se está administrando la segunda dosis a todas las personas en instituciones cerradas, como son la residencia de Vitalia, la residencia madre, en Prodi, en Aproni, en el centro de discapacitados. Todo eso ya están con la segunda dosis, ¿vale? Entonces, aquí particularmente en Écija no nos podemos quejar. Hay una buena cobertura y se están utilizando todas las vacunas hasta el día de hoy correctamente a las personas que están según el protocolo las necesitan, como son las personas que están en residencia, así como el personal sanitario y sociosanitario. Y bueno, y en situación así más o menos general, ¿cómo veis el tema? ¿Tú, Sebastián, cómo lo ves? Pues mira, yo creo que la población ha tenido una experiencia muy dura de cómo confrontarnos con una epidemia que ha venido, digamos, sin ser esperada al principio y que nos ha cogido de sorpresa, pero que ha puesto de manifiesto una serie de carencias muy importantes que hemos sufrido todos, tanto los profesionales sanitarios como la población en general. Es decir, cuando surge la primera ola, realmente hubo momentos muy dramáticos porque empezaron a colapsarse los hospitales, las UCI, y tuvieron que tomar medidas muy duras de confinamiento familiar y de meter a todo el mundo en su casa, salvo los trabajos esenciales y necesidades básicas. No se hacía nada. Gracias a esa medida, pues, se pudo disminuir el número de contagios y se pudo prácticamente al mes de mayo tener la situación controlada. Pero la población también fue testigo de un pulso, por decirlo así, de intereses, todos legítimos, más o menos, pero en esa pugna, los temas relacionados con la salud, los intereses relacionados con la salud, en algunos casos entraron con menos prioridad que los intereses económicos. Vosotros recordaréis que ya en el mes de junio
había gente que, visto que la curva estaba muy baja y estaba todo un poquito más controlado, pues ya estaban pensando lógicamente en el turismo, en abrir las terrazas, en fin, en crear un ambiente casi de normalidad cuando no lo era. Y efectivamente eso provocó que luego en septiembre pues viniera una segunda ola que comenzó y aumentó en octubre, y cuando empezó a bajar en noviembre, pues entonces igualmente había un interés muy grande en los centros comerciales, la campaña de Navidad, etcétera, etcétera. Otra vez todo el mundo estuvimos, digamos, en aglomeraciones, en concurrencias masivas, cosas que realmente eran desaconsejables, y entonces pues vino la tercera ola, que es la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Y claro, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que a lo mejor dentro de un mes pues va a estar controlada esta hora, en el mes de marzo al final estará bastante controlada, y habrá quien diga que bueno, que aunque no salgan procesiones, la Semana Santa, las ferias de los pueblos, lo que quiero decir es que ese pulso, es verdad que la economía hay que mantenerla, pero es verdad que si no hay salud, pues no se puede mantener la economía. Y que los que más han sufrido esa experiencia han sido, en primer lugar, los profesionales sanitarios, que aun advirtiendo públicamente una y otra vez la necesidad de controlar la movilidad y no bajar la guardia, pues no se le hizo el caso, no se tuvo en cuenta esa opinión de profesionales, y se abrió la mano demasiado y luego se pagaron las consecuencias, ¿no? Y lo sufrieron, por supuesto, las personas que fueron contagiadas. Y dentro de las personas contagiadas lo sufrieron en mayor medida, en primer lugar, las personas más vulnerables, las personas mayores de las residencias y las personas de los distritos más empobrecidos, por una razón muy sencilla, porque un confinamiento en un piso de 30 metros cuadrados no es lo mismo que un confinamiento en una casa de 150 metros cuadrados. Y no es lo mismo tener que ir, por ejemplo, en Madrid todos los días a trabajar en el metro, que estar tú, o sea, que todos esos condicionantes que tienen los ámbitos territoriales donde viven personas trabajadoras que tienen, digamos, condiciones económicas más precarias, pues también ahí los indicadores han visto que el incremento de contagios fue mayor. En conclusión, lo que yo veo es que estamos ahora en esta tercera ola, que se ha desmadrado muchísimo, como todo el mundo sabe. Estamos todos viendo que parece que se está ralentizando el aumento de contagios, que es realmente una barbaridad lo que hay, que en Andalucía, aunque se esté aplanando en teoría la curva de contagio, lo que ocurre es que desde el tiempo del contagio al tiempo de la hospitalización, pues pueden tardar, digamos, una semana o 2 semanas, y quiere decir que hasta dentro de un par de semanas no podemos decir que la situación está controlada, porque los hospitales y la atención primaria es lo que más ha sufrido. Y después, pues también me gustaría comentar en la siguiente intervención qué es lo que ha ocurrido, por qué la sanidad pública ha tenido que afrontar esta pandemia en una situación de deterioro y de insuficiencia de recursos tremenda por los recortes habidos desde el año 2008 prácticamente hasta el año 2020, porque ha sido hasta hace poco, y cómo la atención primaria de salud y los centros de salud son los que más han sufrido esos recortes, y cuando ha llegado la pandemia pues se han encontrado con falta de personal, sí, con falta de medios, y todo eso pues lógicamente ha sido un hándicap muy grave que ha tenido la población que sufrir. Y es que lo público, la sanidad pública, ha sido, digamos, ha sufrido un deterioro por falta de recursos y por los grandes recortes que ha habido. Y sin embargo, y con esto termino el análisis, la sanidad privada ha multiplicado el número de asegurados. Ahora mismo en España los seguros privados de salud tienen más de 11 millones de pólizas, y en estos tiempos de pandemia están creciendo las pólizas porque las listas de espera están aumentando una barbaridad, incluso las demoras en los centros de salud también,
por falta de personal, porque en el tiempo en que hubo que contratar rastreadores obligaron al personal de enfermería, al personal médico de los centros de salud a hacer esa labor, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, que aumenta la lista de espera, aumentan las demoras. ¿Qué hago? Pues tengo que ir, para mucha gente esa es su salida, y suscribir una póliza de un seguro privado porque tengo pendiente una operación de catarata o de cadera o de lo que sea. Y se está aumentando una barbaridad. Y además, la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, ya ha hecho dos iniciativas presupuestarias, la primera pues con 130 millones de euros y la segunda prorrogada para incrementar los conciertos con la sanidad privada para derivar a los pacientes de la pública a la privada. Y eso yo quiero dejar constancia de que una de las cosas que está ocurriendo aquí es que el deterioro de la sanidad pública ha perjudicado a la población, pero ha beneficiado a la sanidad privada, que es, no lo dudemos, es un negocio que se basa en que la enfermedad puede ser, digamos, un beneficio económico. Sin embargo, la sanidad pública se basa en que la salud es un derecho. Y con esto concluyo el análisis, luego seguimos hablando. No, sí, la verdad es que el análisis has dejado poco fuera, ¿no? Creo yo. Yo, la verdad es que con mi experiencia como usuario de la sanidad o como de toda la vida, yo veo que realmente ha habido un deterioro brutal durante estos meses de pandemia, pero que este deterioro yo lo he venido percibiendo, bueno, y se ha venido percibiendo desde antes de la sanidad. Yo creo que aquí estado habiendo recortes, pero desde este último gobierno se ha apretado el acelerador de una manera brutal. Yo recuerdo justo antes de la pandemia un caso que tuvimos en el centro del Almorrón, lo que tú lo recordarás, con los pediatras, que nos quedamos sin pediatras en el centro del Almorrón. ¿Verdad? Bueno, los pediatras se ubicaron en el Centro de Salud Virgen del Valle. No, me refiero antes de la pandemia, que hubo un caso pues sí, de porque que estuvieron de baja. Uno estuvo de baja, una estaba de baja, otra... Hubieron unas ausencias que se cubrieron por parte de médicos del otro Centro de Salud Virgen del Valle. Sí. Porque es que el problema también muchas veces ocurre... La realidad es que no hay pediatras, tampoco, es que no hay pediatras, por los motivos que sean, porque los médicos también hay aquí no se les reconoce como debiera, se van a otros países a trabajar porque le pagan mejor, etcétera, porque hay muchas mejores condiciones, por lo que sea. Hay un momento perfecto, pero es que no hay médicos, no hay pediatras. El problema es que querían buscar pediatras y no había. Entonces la solución, claro, la gente ellos quieren que su niño sea visto por el pediatra. Pero es que no lo hay, entonces ¿qué hacían? Pues derivarlo al Centro de Salud Virgen del Valle con el malestar que todo eso. Pero si no los hay es precisamente lo que tú misma estás diciendo, ¿no? Es que no se les paga a los personal sanitario lo que se les debe de pagar a una persona que, como vosotros, pues ha tenido una formación muy complicada, una formación muy específica y una formación que, vamos a decirlo, que es muy costosa, ¿no? O sea, que es que realmente estamos haciendo un negocio penoso. O sea, nos gastamos una pasta tremenda en formar un pediatra, o en formar un neurólogo, en formar una enfermera, y ahora otros países que no se han gastado ese dinero, les dan un buen sueldo y se los llevan. Y aquí en España nos quedamos sin ellos. La verdad que hay mucha falta de personal. Y de recursos también. Entonces muchas veces dicen, vamos a abrir hospitales, vamos a montar aquí un chiringuito para los enfermos de COVID. Bueno, muy bien, tú lo aumentas, pero ¿y el personal qué? ¿Quién va a atender a esos posibles pacientes? ¿Verdad? Que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Sí. Por ejemplo, aquí se estuvo hablando hace unos meses de que iban a habilitar se habilitó el Hotel Pirula. ¿Y cómo se dotó ese hotel? En la segunda ola, en el punto álgido, pues ahí se fueron drenando pacientes que no necesitaban una atención continuada hospitalaria, pero tampoco podían estar en su domicilio, con lo cual se habilitó médicamente al antiguo Hotel Pirula.
y estuvo funcionando pues durante un tiempo hasta que otra vez bajó la curva y ya no era necesario. Entonces estuvimos cogiendo de la comarca de Écija, de toda Fuente de Andalucía, todo lo que es la área sanitaria de Osuna, a pacientes que necesitaban un control continuo sobre el... Sí, pero lo que yo pregunto no es los pacientes, sino con qué personal se dotó... Pues con el personal nuestro, de tanto de Osuna como nosotros. O sea el DECU, que es la ambulancia donde realizaban los avisos domiciliarios, pues puso la base allí estábamos. Mientras que no había un aviso domiciliario, estábamos allí. Y además con personal de Osuna y el mismo personal médico de aquí que también rotaba. También. Entonces, o sea que entonces lo que estaban haciendo era desvestir un santo para vestir otro. Básicamente, ¿no? Bueno, había una serie de camas que estaban utilizadas con pacientes que de COVID que no podían estar en su domicilio, pero que tampoco en el hospital necesitaban una atención altamente hospitalaria, ¿verdad? Pero sí, tampoco en su domicilio, con lo cual era como una zona intermedia y estaban controlados. Uh-huh. Eso ahora mismo, pues, una vez que pasó la segunda ola, que ya bajó la incidencia y pues está preparado por si en un momento determinado pues se puede volver a utilizar. De momento no tengo conocimiento de que se vaya a abrir, pero vamos, está preparado por si fuese necesario. Uh-huh. Vale, de acuerdo. Pues efectivamente los recortes sanitarios que se han dado y esto desde hace ya bastantes años, cuando algún profesional sanitario, sea de médico, de enfermería, auxiliar, se ha ido de vacaciones, pues no le han puesto sustitutos. Eso ha pasado siempre. Cuando por una baja por enfermedad. Pero es que resulta de que esa disminución de personal, luego a esa disminución de personal se le ha sumado un recorte que en muchos sitios ha sido un recorte ya estructural, no solo que en el verano haya 3 médicos menos, sino que luego en septiembre, en octubre, esos 3 médicos menos ese déficit ha seguido existiendo. Y a esto ahora se le ha sumado en la pandemia que el personal sanitario que tenía que haberse dedicado, como siempre, a atender enfermos, pues resulta que durante varios meses han estado dedicados a labores que podían haber hecho otros trabajadores contratados, por ejemplo, el rastreo. Es decir, tener al personal sanitario dedicado al rastreo de los contagios para averiguar dónde está el foco y poder aislarlo a tiempo, pues eso no se ha podido hacer, digamos, en toda su amplitud, porque estaba precisamente encomendado a personas que, además de eso, tenían que ver todos los días a X pacientes. Los pacientes no podían entrar en el centro de salud y, al mismo tiempo, la atención era telefónica casi exclusivamente. Bueno, la atención sigue siendo casi exclusiva telefónica ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, el personal sanitario está realizando una serie de tareas añadidas en una situación ya de recorte previo. O sea, menos personal y más responsabilidades. Y al mismo tiempo en una situación, que yo creo que todo el mundo debe recordar, que en la primera etapa no había ni material de protección suficiente para el personal médico y de enfermería atender a los pacientes. O sea, esa situación que se vivió, que fue dramática, aunque luego llegaran los equipos de protección, los EPIs, y llegaran las mascarillas y todo lo demás, en la primera instancia, los que estuvieron en esa primera línea que tú comentabas en el sentido, los que estaban en contacto directo con personas posiblemente contagiadas eran los sanitarios sin las medidas de protección. Y además, con otra cosa añadida, o sea, en el mes de julio, agosto, septiembre, que llegaron a Andalucía 1.000 millones de euros del gobierno, que hizo un reparto de los fondos COVID, que se llamaba. 1.000 millones de euros para fondos COVID de sanidad. Llegaron luego 380 millones para fondos COVID para educación, para contratar profesorado que no contrataron. Pero es que para sanidad ese dinero, esos 1.000 millones de euros, en una primera partida llegaron 600 y en una segunda 380, creo, pues iban destinados fundamentalmente a dos cosas que eran las más importantes. Una, el rastreo. ¿Para qué? Para detectar a tiempo el foco y poderlo confinar.
para que no se hiciera la transmisión comunitaria y ya se hiciera incontrolable, que es lo que ha ocurrido. Si tú detectas a tiempo un foco porque encuentras un contagiado, te dice que está en tal sitio y coges el foco de 20 y a los 20 los pones en cuarentena, no es lo mismo que una situación en la que ya está prácticamente todo el mundo, digamos, no digo contagiado, pero sí ha tenido contacto con algún contagiado. Bueno, pues ese dinero, esos 1.000 millones, venían para el rastreo y para la atención primaria, que era y es la puerta de entrada principal de todos los pacientes, sean COVID o no sean COVID. Pues bien, durante esos meses ni se contrataron rastreadores ni se aumentaron las plantillas de atención primaria. Eso es una cosa que la población debe de saber, que en Andalucía, a pesar de haber llegado ese dinero, nada, nosotros, Marea Blanca de Andalucía, preguntamos, mandamos por escrito, preguntas a los grupos parlamentarios y al gobierno para que nos dijeran en qué estaban empleando esos 1.000 millones o 980 millones de euros y todavía no nos han contestado. Quiero decir que los recursos económicos que puedan venir tenemos que estar muy atentos. Es que dentro de poco van a venir 70.000 millones de euros de la Unión Europea a fondo perdido, dentro de un paquete que en 2 años van a ser 140.000 millones, y tenemos que estar pendientes porque todo lo que hemos hablado del deterioro de la sanidad pública, las deficiencias de personal, de recursos sanitarios, de equipamiento, etcétera, etcétera, ese dinero, una parte importante de ese dinero tiene que ir para reforzar la sanidad pública. Sin embargo, a la altura que estamos, los datos que tenemos, y esto también es otra cosa muy importante, los datos que tenemos es que esos 140.000 millones van a tener una distribución que va a beneficiar casi en un 80% a las grandes empresas del IBEX, desde Endesa hasta el Corte Inglés. Es decir, si miran esa tarta, pues resulta de que está prácticamente repartida entre grandes empresas, cuando este dinero europeo viene, se llama para un plan de reconstrucción de la economía, porque el paro y la crisis económica es tremenda, y esa reconstrucción tiene que tener en cuenta a la población, a los autónomos, a la gente de abajo, no solo a las grandes empresas. Y también viene para la reconstrucción sanitaria. Quiero hacer una llamada de atención porque precisamente el día 30 tenemos una concentración delante del Palacio San Telmo exigiendo transparencia a la hora del reparto de esos 140.000 millones de euros que van a venir de la Unión Europea para la reconstrucción. Y de esos 140.000, la mitad, unos 72.000 millones, van a ser a fondo perdido, o sea, no hay que devolverlo. Entonces va a llegar el dinero y si va a pasar igual que con los 1.000 millones de fondo COVID, que al final no sabemos en qué se han gastado, pues resulta de que tenemos un problema de repercusión pública en los servicios públicos, de repercusión en la sanidad pública, de un origen político, porque las prioridades no son, desde nuestro punto de vista, las que debieran de ser. Hombre, el análisis que está haciendo me parece correcto, pero desde mi punto de vista como enfermera que he venido a hablar a esta radio y cómo se lleva el tema de la pandemia y vacunación del COVID aquí en Écija, es decir, que esos recursos de los que habla Sebastián, que no dudo en absoluto que probablemente vaya dirigido a otras cosas que no sean a recursos de salud como necesitamos, tanto de personal como material, etcétera. Debo decir que aquí en Écija, en esta campaña de vacunar de la gripe, así como en toda esta situación con el COVID, se han puesto al menos el personal de enfermería 2 en cada centro de salud en Écija. Hablo desde aquí sí, de Écija, ¿vale? Que eso ya, bueno, faltarían más. Todo lo que sea más mejor, ¿no? Pero es verdad que, hombre, algo se ha ayudado, porque el trabajo de rastreadores lo están haciendo los compañeros, nosotros, el personal de enfermería, se están dedicando exclusivamente
Y también el trabajo de atención a los colegios, que también os lo han adjudicado al personal de enfermería, otro añadido. Exactamente, se ha acogido a dos enfermeras, que, dependiendo del número de colegios. Aquí en Écija han sido dos enfermeras que son las enfermeras con referencia con todo el tema de rastreo de niños y demás, todos los problemas que puedan surgir del tema del COVID. Entonces, claro, es verdad que dentro de eso me están quitando personal para una cosa poniendo en otra. Nos quedamos cortos, pero algo es algo. Porque es verdad que han sido las vacaciones de Navidad, hemos estado en un pipa que los mismos no íbamos ni siquiera a cogernos las vacaciones, porque si hay una necesidad y no se puede, pues no se puede. Estamos en los días de libre disposición, todo eso, pero en fin, que hay que... Pero yo digo una cosa, Leo. Yo la verdad que os admiro, ¿no? Pero que diga, si no hay que cogerse las vacaciones, pues no se cogen. Pero es que la verdad es que las vacaciones es un derecho vuestro y... Pero vamos a ver, es que la pandemia es que es una cosa tan excepcional, sí, tan imprevisible, que pero, ¿cómo se va a prever esta situación? Sí, pero vale, era imprevisible en marzo, pero es que ya llevamos un año con la pandemia y ya se deberían de haber puesto las pilas. Bueno, hay muchas medidas que debe tomar tanto la administración, que se queda corta, como también a nivel personal. O sea, la administración se queda corta y anda por motivos políticos, por ideológicos, por motivos económicos, entre ellos se pelean. En fin, yo lo veo desde el punto de vista de enfermera de base, ¿no? Pero a la hora de la verdad, los pacientes, son los que están padeciendo la enfermedad, porque también hay mucha irresponsabilidad por parte de parte de la población, porque por todos los medios de comunicación, por los medios en las redes sociales, por todos lados, por favor, las mascarillas, por favor, la distancia, por favor, las aglomeraciones, por favor, ventilar los espacios. Eso se está diciendo de forma muy, muy machacante, y después vamos por la calle y estamos viendo que no, y verás, quiero decir que esto es muy importante, es básico. Aún así es verdad que la administración podía poner también elementos o recursos para que vigilar más, pero es verdad, no vamos a tener un policía cada uno detrás nuestra, ni una persona detrás nuestra continuamente. Pero hay, por ejemplo, yo es que el tema, hay un tema, hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la responsabilidad personal, ¿no? Cuando un tema no queremos ponernos una excusa, ponemos la excusa de, es que la gente es muy responsable. Pues, sí, hay gente que es muy responsable, hay gente que es más responsable, pero si nosotros dijéramos, vamos a poner las leyes de tráfico en voluntarias y que cada uno haga lo que tenga que hacer con su responsabilidad personal, esto sería un disparate, la de gente que moriría en accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque hay que poner unas reglas claras y hay que poner los medios para que esas reglas se cumplan. Se cumplan, exactamente. Y si en un momento determinado... Y están las normas. Claro, y si en un momento determinado yo soy de la opinión de que hay que apretar una norma más laxa, no se está cumpliendo, y hay que apretar a una norma más fuerte, ¿no? Por ejemplo, hoy estaban... se lleva debatiendo mucho si se va a hacer un confinamiento o no se va a hacer un confinamiento, como se hizo en el mes de marzo. Yo no soy quien para decir si la situación ahora mismo requiere o no requiere un confinamiento como el del mes de marzo. Lo que sí creo es que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que no podemos es estar jugando a no me atrevo a hacerlo porque es que se me van a hundir la economía. La economía es que se nos está hundiendo de todas maneras. Ahora mismo en esta situación que estamos, de trabajar, pues sea usted responsable, vamos a abrir los bares, pero el que va al bar decimos que es un irresponsable. Oiga usted, pues, o lo cierra el bar, o deja que la gente vaya al bar y no se meta en si van o no van. Pero si usted cree que no es bueno que la gente vaya al bar ahora mismo, pues cierre usted los bares, abra unas líneas para ayudar a esas personas que van a sufrir el cierre de su negocio y ponga toda la carne en el asador en ese tema, pero no se me excuse en abro el bar para que esté contento el del bar y a la gente le digo que no vaya. Mantener el equilibrio es muy difícil, eso está claro. Sí. Pero mira, con esto de las vacunas que estáis comentando, y está bien, se está haciendo dentro de las posibilidades,
los objetivos que se había planteado la propia Consejería de Salud de Andalucía, el propio gobierno, de tener el 70% de las personas mayores, los sanitarios y de los más de 65 años antes de, creo que de mayo, de junio, y no se van a cumplir esos objetivos por varios motivos. Desde luego, el primero es porque no hay personal suficiente para aumentar el número de vacunaciones diarias. Personal sanitario cualificado para poner la vacuna. La vacuna no la puede poner una persona en un kiosco de prensa o incluso un auxiliar que esté en una farmacia. Tiene que ser el personal de enfermería. Pero claro, tiene que ser personal de enfermería. Entonces, ahora, como habréis visto las noticias, resulta que esas grandes multinacionales, que ahora mismo hay 3 vacunas, una de ellas, la de Pfizer, ha retrasado una semana la, digamos, producción de vacunas que se están haciendo desde Europa. Europa ha hecho el contrato con estas empresas, recibe las vacunas y las distribuye entre los países de acuerdo proporcionalmente al número de habitantes. Bueno, pues ya hay un problema. Ahora resulta que otra, que es la de AstraZeneca, ha hecho 3/4 de lo mismo y la Unión Europea la ha amenazado con rescindir el contrato, porque al parecer están vendiendo la vacuna a otros países, a países árabes que la están comprando más cara, sí. Y están rompiendo el contrato con la Unión Europea. O sea, segundo punto en el tema de las vacunas es los grandes intereses económicos y comerciales que tienen los laboratorios farmacéuticos que han elaborado la vacuna. Ojo, han elaborado la vacuna con inversiones públicas, porque cuando comenzaron las investigaciones dieron miles de millones de euros para que esas investigaciones se hicieran lo más rápidamente posible, con dinero público. Ojo. Sin embargo, como la patente ya es de esa multinacional, pues esa multinacional empieza a jugar, entre comillas, con el consabido, ay, es que no nos ha dado tiempo, es que la planta, teniendo una planta en el Reino Unido, pues resulta que esa planta no la quieren contabilizar como una planta europea. Ese es el segundo tema. El tercer tema, que es los receptores de la vacuna, que hubo un tiempo al principio que había, ahora la gente no va a querer vacunarse, pues eso ha quedado ya resuelto. El 90% de las personas, más del 90%, están de acuerdo que hay que ponerse la vacuna. Porque la vacuna no es que el que esté vacunado no pueda contagiar. Ojo, el que está vacunado, lo que pasa es que su sistema inmunitario es capaz de defenderse contra la infección. Entonces, me refiero a que la vacuna no es una solución al 100%, y entre otras cosas porque tengamos en cuenta que dentro de 2-3 años puede haber otro virus, y que se va a encontrar con un sistema sanitario también deteriorado más todavía. ¿Comprendéis lo que digo? Es decir, sí. Son temas globales que una sociedad avanzada tiene que tener disposición, o sea, tiene que tener, digamos, elementos para afrontarla, que son, pues algunas veces son catástrofes naturales y en este caso son epidemias. Entonces tú necesitas tener lo que se llama, y es una cosa que tiene un nombre, que se llama unos elementos de contingencia suficientemente preparados para en casos de que, por ejemplo, ahora mismo, no sé si sabéis, si tienen EPIs y material de protección, digamos, suficiente por si hubiera una pandemia, una nueva pandemia, o aumentara. ¿Por qué? Porque nos cogió la otra, recordaréis, que no había ni siquiera mascarillas. Bueno, entonces, yo lo que resumo es que los intereses económicos que se cruzan en cualquier catástrofe, cualquier epidemia, son tremendos. Por eso es tan importante que la gente tenga presente la defensa de lo que es lo público, lo común. La sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos. Eso es lo común y eso tiene un valor tan grande que es lo que realmente en un momento de crisis puede salvar una población, puede sacarla del atolladero. Las pensiones públicas, habéis visto, los ERTE para que las personas no se queden de momento cientos de miles de personas en el paro y en el desamparo más absoluto. Todos esos mecanismos de protección social, todos esos mecanismos de servicios públicos son muy importantes. Y eso es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender de esta pandemia. Que gracias a eso hemos salido,
o estamos saliendo bien, pero que también como consecuencia de los deterioros que eso tiene, estamos pagando las consecuencias todos los días como lo estamos presenciando, ¿no? Con las cifras. Ese es otro mensaje que me gustaría transmitir, la defensa de lo público. Muy bien, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. La salud pública es universal. Sí. Y la educación pública es universal. Eso es básico. Pero también se entiende de que ha sido algo extraordinario, totalmente excepcional y totalmente a nivel mundial. Nadie podía esperar esta extensión tan inmensa, tan rápida, en 9 meses y tan devastador, con tantas muertes, con tantos contagios, con las nuevas cepas, y ahora pues hay una luz, ¿no? Vamos a pasar algo positivo, ¿no? Hay una luz que son las vacunas que es verdad que hay muchos intereses farmacéuticos, ahí siempre está muchísimos problemas, y que va a tardar más de lo que se pensaba en llegar más dosis de vacunas, pero bueno, llegarán. La luz está ahí, sabemos, hace meses no sabíamos ni siquiera si iba a haber alguna vacuna, si estaba ya, sí, sabemos que se está produciendo, tarde un poquito más, tarde menos, pero lo que está claro y lo que está científicamente demostrado es las medidas de prevención, y las medidas de prevención son muy repetitivas, soy yo, pero es la mascarilla, la distancia de seguridad, el lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones. Obviamente. Perdón, Sebastián, eso. Sí, dime. No, había un ruido ahí. Vale. Nada, continuamos, que no sé. Que obviamente para las familias más desfavorecidas, las personas con un nivel económico más precario, pues sí, que tienen muchísima más dificultad de accesibilidad a los centros de salud porque no tengan vehículos, tienen que utilizar el metro, tienen que en las grandes ciudades o los autobuses, con lo cual es un riesgo añadido, ¿vale? Y las propias viviendas, lo mismo no tienen, solamente hay un baño, cuando se confina a alguien pues tiene que estar en una habitación solo, que eso también, pero bueno, dentro de las posibilidades que tengan cada uno, hacerlo lo más posible, sí. ¿Verdad? Porque es que esa realidad existe con y sin pandemia, ¿entiendes? Entonces, tenemos esto, y dentro de las posibilidades de cada uno, pues, intentar que no se contagien y interrumpir las vías de contagio, que sabemos que es la no utilización de todas estas medidas. Yo hay un tema que, lo habéis apuntado ahora mismo, sobre todo Sebastián, y que yo quiero hacer una pequeña reflexión, no sé, tú habías dicho que esto no se podía prever, obviamente, no sé, exactamente que la pandemia iba a ser de coronavirus, no se podía prever, pero sí es cierto que llevamos unos cuantos, desde que empezó este siglo, llevamos ya unos cuantos sustos que empezaron, que al final quedaron en nada, y que creo que al final nos ha pasado un poco como Pedro y el Lobo con el coronavirus, ¿no? Que pensábamos que iba a ser otro susto de estos que quedan en nada, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la gripe aviar, como pasó con la gripe porcina, etcétera, ¿no? Y yo reflexionando digo, realmente no había ninguna razón para pensar que no pudiera aparecer una pandemia en cualquier momento, porque de hecho las pandemias, desde que el ser humano dejó de ser cazador-recolector, que vivíamos en grupos muy aislados, a lo mejor de 50 personas, y el otro grupo estaba a lo mejor a 80 kilómetros. Entonces en aquella época no había pandemia, porque entraba un virus en un grupito de estos, se morían todos, pero no contagiaban al resto, ¿no? Pero en el momento que ya empezó la civilización y hemos empezado a tener sistemas de comunicación cada vez mayores, pues a la vez que nosotros nos hemos comunicado más, las enfermedades que van con nosotros también se han comunicado más. Hubo un momento en el que, gracias a los avances de la medicina y también a ese gran invento que es la sanidad pública, pues hemos gozado quizás en los últimos 50 años
de una época en la que no hemos tenido este tipo de problemas, por lo menos en lo que se llama el primer mundo, que no me gusta tampoco el término, ¿no? Porque África, pandemias ha habido montones. En Asia, pandemias ha habido montones. En América Latina, pandemias ha habido montones. El problema es que no nos había tocado hasta ahora. Y ahora nos ha tocado. Y afortunadamente y ahora nos ha tocado. Y entonces, ahora cuando nos ha tocado, nos hemos dado cuenta que no éramos tan poderosos como nos creíamos, ni estábamos tan bien preparados como nos creíamos, porque realmente con esa invulnerabilidad de la que nos creíamos dotados, nos hemos dedicado a socavar precisamente los cimientos de lo que había hecho que en los últimos 50 años nos hubiéramos librado de estas cosas, que era el tener un sistema de sanidad cada vez mejor que tratara de atender este tipo de problemas, ¿no? Es una reflexión que yo hago sobre este tema. No sé qué pensáis vosotros. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Hola? Se ha ido. Creo que se ha perdido la conexión. Bueno, yo... ¿Sigue? Afortunadamente están con nosotros ya durante 100 años las vacunas, que eso sí que fue una revolución. Y ha evitado miles y miles de millones de muertes. ¿Vale? Disculpad, se ha cortado la comunicación. Sí, ahora... Me imagino que habéis estado hablando del tema de las vacunas, ¿no? Sí, estaba hablando yo sobre las vacunas que no quería poner un poquito... Estaba intentando poner un poquito en perspectiva histórica. Sí, la vacuna de la viruela, todo, ¿no? Lo que me está refiriendo es que, es que la vacuna, que como hablamos mucho, nos parece que esto de la epidemia es una cosa nueva que nos ha venido, el adanismo de nuestra época nos lleva a pensar que esto es una cosa nueva que nos ha venido, pero que realmente las amenazas de las epidemias han coexistido con la humanidad desde que existe la civilización, y que realmente el periodo que hemos tenido en el que no nos hemos tenido que enfrentar a este tipo de cosas ha sido un periodo realmente muy corto, que nos ha hecho pensar que teníamos una cierta invulnerabilidad ya a este tipo de temas, y que realmente cuando nos hemos encontrado con que las pandemias han vuelto, en este caso el coronavirus, pero que nadie puede descartar que en el futuro, que a lo mejor dentro de 2 años o de 15 años o de 20 años vuelva a haber otra pandemia, que deberíamos de aprender de esto, que no se puede bajar la guardia con este tipo de cosas, ¿no? Como más o menos y más en los tiempos en los que estamos, porque todo el mundo sabe que las vacunas se han hecho por la existencia de virus, ¿no? Ha habido posibilidad de hacer vacunas como la de la polio, la del tétano, en este caso que tuvo la viruela. En otros casos no se ha podido hacer vacunas, por ejemplo, contra el virus del SIDA. Pero lo que sí se está viendo es que en la medida que progresa el deterioro de la naturaleza, del medio ambiente, y eso es un tema que todos los días se comenta, el cambio climático, que es una evidencia. Hace 2 semanas había nevadas en toda España y ahora estamos a 20 grados, ¿no? Esas oscilaciones, ese cambio climático que está deteriorando la naturaleza, la desertización, todo lo que está ocurriendo es también un caldo de cultivo, y se está advirtiendo, para la proliferación de bacterias, de gérmenes y de virus también. Y debemos de tener en cuenta que los virus están ahí. Es decir, un murciélago tiene más de 300 virus distintos y convive con ellos. Y algunas veces un virus de un animal, como ha podido ser el virus del murciélago, en otros casos de otros animales, ha podido contagiar a la persona humana que no tiene defensa, digamos, en su organismo para ese virus, y ese virus se ha propagado dentro. Pues bien, una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que no solo se trata de tener hospitales y personal sanitario, hay que mejorar las condiciones de vida de la gente, y también hay que tener mucho cuidado con el deterioro del medio ambiente. Es que el cambio climático está generando en todo lo que es la naturaleza una serie de factores que son, la mayoría de ellos, perjudiciales para la salud.
tanto en el ámbito nutricional con los alimentos procesados que producen cáncer, como la contaminación, pero es que en sí mismo esa destrucción de la naturaleza es como una base patógena, o sea, generadora de enfermedades. Y según he leído, efectivamente, es muy posible que sucedan más pandemias de este tipo y demás si el proceso de deterioro de la naturaleza sigue como va en aumento. Lleva toda la razón. Las políticas dirigidas para conservar el medio ambiente y es como también las políticas dirigidas para la investigación y la ciencia, para nuevos tratamientos. Exacto. Todo eso tiene que todos los gobiernos deberían de tener recursos necesarios y alentarlos a que sigan en el camino de trabajar sobre esto que se nos viene encima. Efectivamente, es que es verdad, hace una semana estábamos, fíjate tú, con nieve y ahora estamos a 20 grados. Es que el cambio, y los pantanos están vacíos y efectivamente eso es un tema que habría que tener en cuenta. Son muchas cosas, mantener el equilibrio entre todo, entre la economía, entre el medio ambiente, entre la salud, es que todo eso es muy complejo. Son muchas tareas. Muy complejo, pero ahora mismo lo prioritario es la salud, eso está claro. La salud está por encima y el objetivo fundamental es evitar muertes, evitar enfermedades, aumentar la calidad de vida del individuo y de la persona. Entonces ahí tiene que ir encaminado todo. Ahora tenemos por medio esta pandemia y hay que todos los recursos con lo que se pueda para de una vez por todas quitarlo del medio. Bueno, pues no nos queda más tiempo. Puedo agradeceros a los dos pues vuestra asistencia al programa y también, sobre todo, agradeceros el trabajo que estáis haciendo, pues ayudándonos pues a superar esto. Creo que hasta que no se, aparte de aplausos, como decía creo que decían por ahí un meme de esto que corre en internet, no aplaudáis tanto ahora y acordaos cuando hay que salir a manifestarse por defender la sanidad. Yo quiero animar a todas aquellas personas, sé que en estos momentos no es a lo mejor lo más recomendable que las concentraciones, ¿no? Pero quiero animar a todas aquellas personas que nos estén oyendo y que puedan buenamente, con las medidas de seguridad oportunas, pues que acudan a esta concentración que ha dicho Sebastián, que me gustaría que repitiera cuándo es y dónde para recordarlo a nuestros oyentes. Las concentraciones, guardando la distancia, 1,5 metros, 2 metros entre cada persona, y por supuesto llevando la mascarilla, incluso recomiendan a algunos que te lleve el gel, un botecito, ¿vale? Están permitidas, ¿no? Y esta que vamos a hacer el día 30 frente al Palacio de San Telmo a las 11 de la mañana es un inicio, va a ser algo más bien simbólico, que no estamos haciendo una campaña de movilización grande, precisamente por lo que se comentaba, para llamar la atención al gobierno de España y a todos los gobiernos de que el dinero de los fondos europeos que van a venir, 140.000 millones, tienen que hacerse un reparto justo, transparente y teniendo en cuenta las necesidades reales de la población. Sencillamente lo que se pide es algo de sentido común, pero parece ser que los grandes poderes económicos, pues como era de esperar, están como los buitres que están en lo alto del tejado, esperando que lleguen esas cantidades para, apropiárselas en el sentido de hacer las inversiones que a ellos les interesen. Bueno, pues animamos como dice Sebastián, con las medidas oportunas a quien pueda, porque claro, ahora mismo también creo que Sevilla está confinada, pues quien pueda acudir a esta concentración, que acuda. Y también ya de paso me gustaría, un pequeño, ya hablando de concentraciones, que a ver si nos dejamos ya de manifestaciones como hace la extrema derecha con coches,
porque precisamente, vale, no dentro del coche no te vas a contaminar, pero sí estás contribuyendo a seguir con el problema de base que hablamos del calentamiento del calentamiento del planeta, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, a vosotros, y bueno, muchas gracias en primer lugar a vosotros y a todos nuestros oyentes, y que esperamos que la próxima semana estemos otra vez aquí. Bueno, la próxima semana, la próxima quincena, ya ahora los programas son quincenales. Nada, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Pues muy bien, muchas gracias, un saludo a todos. Radio Libre. Onda Local Andalucía. 93.6 FM.